buenas noches para cada uno. Esperamos que puedan estar bien, que puedan estar contentos, animados. Alabamos a Dios, ¿verdad? Casi estamos llegando a otro mes, finalizando el mes de octubre y no dudamos que la fidelidad de Dios ha estado para con cada uno, ¿verdad? Manifestado de diferentes formas, hermanos, de diferentes maneras, de diferentes formas. Vemos esa fidelidad y ese cuidado y esa provisión que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que estamos contentos. Estamos contentos una noche más de podernos reunir a través de estos medios y juntos continuar con ese proceso de aprendizaje, proceso de formación que nos lleva a ser mejores en todo sentido. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. No solo que seamos buenos cristianos, ¿verdad? Claro, eso no tiene sentido ser solo buen cristiano y en casa hacer todo lo contrario, ¿verdad? Por eso, ahí es la importancia de estos estudios que hemos estado llevando a cabo, para que con la ayuda del Señor, esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformados, puedan ser transformados, ¿verdad? Solo el Señor lo puede hacer. Así que hemos estado hablando acerca de la formación, el discipulado, como se conoce esa frase. Y ese tiene que ver con esa identificación que tenemos que tener con nuestro Dios, con la persona de Jesús, con los principios que la Biblia nos traza, porque está ya trazado, hermano. En la Biblia lo tenemos, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer es buscar a Dios y encontrar en Él lo que realmente la palabra de Dios dice. Ese es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que estamos contentos, ¿verdad? Porque Dios nos da la oportunidad de compartir, nos da la oportunidad de estar bien. Vamos a ver si logramos compartir lo que hemos venido, un breve repaso, digamos, de lo que ya vimos, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes lo que estuvimos viendo? Y hoy vamos a hacer un breve repaso. Ustedes me dicen si lo miran, me cuentan. ¿Logran ver ahí la pantalla? Sí, muy bien, muy bien. Entonces, esto, digamos, cuando digo un breve repaso de lo que estuvimos viendo, esto es lo que vimos, la vida sin Cristo, ¿se recuerdan? Y la vida con Cristo. Eso es lo que estuvimos hablando la última vez y recordamos que hoy estamos ya en esa fase. La vida cristiana, pero no solamente la vida cristiana, sino cómo es que la obra del Espíritu Santo puede marcar esa enorme, yo diría, esa enorme, pero enorme diferencia en nosotros. Vamos a ver dónde nos da tiempo de avanzar hoy, pero tengo bastante material, diría yo, para compartir. Gracias a Dios, cuando se puede a estudiar y a leer un poquito, encontramos que es fascinante ese mundo de la Biblia, que tanta información que hay. Así que yo les voy a pedir a ustedes, hermanos, que participen, que colaboren. Y yo lo digo así, a lo mejor un día vamos a planificar a que nos reunamos en el templo, ¿verdad? Algunos, no, tal vez no todos, pero por lo menos una vez al viernes, ¿verdad? Porque así podemos aprender de mejor forma, ¿verdad? Y podemos preguntar y confrontarnos, ¿verdad? Aquí ustedes se me esconden ahí atrás de la pantalla, ¿verdad? Ustedes, no todos nos gusta a veces mostrar ahí nuestro rostro, pero bueno, ahí estamos, ¿va? Pero sí, miren, hermanos, que es interesante esto que hemos venido compartiendo. Es esto, miren, esto es lo que ya lo hablamos, ¿va? Ya solo es un breve repaso y eso nos va a llevar entonces a lo que vamos a ir llegando hoy. La obra le he cambiado un poquito, le he agregado esto. La obra del Espíritu Santo en el proceso del discipulado. Ahí entonces ya se dan cuenta cómo le vamos agregando algunos elementos ahí, ¿verdad? Porque ahora no solo es, ahora es lo que el Espíritu Santo hace, pero en ese proceso que nos encamina a conocer reveras a la persona de Jesús de manera tan... Este también es solo ese repaso. Eso ya lo vimos. Es de vital importancia llegar a esta altura de nuestra peregrinación terrenal y ver la diferencia entre ser y no ser hijo de Dios. Debe de haber diferencia, debe de marcarse esa diferencia. Y no porque lo diga usted o que lo diga yo, sino lo deben de decir personas que están a nuestro alrededor, con las personas con quienes compartimos día a día, que sean ellos que digan esto, que esa es la diferencia. La importancia de comprender que nuestra misión tiene ese sobrenatural, cuenta con el poder, y lo puse aquí como el poder del Espíritu Santo, hermano.
Y ahí vamos a ir viendo cómo nos ayuda eso de ahora. Bueno, ahora es el momento de hacernos esa pregunta. ¿Qué diferencia hay en mi vida a raíz de haber conocido quién es Jesús? ¿De dónde el Señor nos rescató? ¿Y a dónde estamos ahorita, dónde estamos posicionados? Y no porque nosotros seamos buenos. No, no. Es pura misericordia, pura gracia. Ese regalo precioso que Dios nos ha dado y hoy lo cual disfrutamos, ¿verdad? Y lo debemos de disfrutar en plenitud, hermanos. Eso es el llamado que Dios nos hace, a disfrutar ese llamado que Dios nos ha hecho a plenitud. Entonces eso nos va a ir a ayudar. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en ese proceso que se llama discipulado. Como ejemplo, vamos a ver vida y ministerio de algunos de los apóstoles, no todos. O sea, muy bien, nos podríamos estudiar esa transformación y ese cambio que hubo en la vida de cada uno de los apóstoles. Pero solo vamos a mencionar, digamos, si ustedes quieren ver así los que más sobresalen. Y por ejemplo, ahí la lectura que hizo nuestra hermana en Hechos, capítulo 2, ¿verdad? El primer discurso de Pedro, ese es un ejemplo. Es un ejemplo, diría, claro de lo que Dios puede hacer cuando usted y yo estamos en sus manos y permitimos realmente que el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón. Ese es un claro ejemplo, hermano. Y eso lo vamos a ver unos detallitos ahí, ¿va? Porque como les digo, es importante y hay mucho, mucho, mucho que hacer. Miren, antes, hablando de los apóstoles, ¿verdad? Sin ningún indicio de ser sobresalientes. Así lo dice ahí, ¿verdad? Ahí ya lo hemos leído, ¿verdad? Hombres, personas del vulgo, dice, ¿verdad? Sin ninguna preparación. Esos eran los apóstoles. Nadie tenía privilegios, hablando de los apóstoles, ¿verdad? Ni siquiera eran conocidos ustedes. No habían estudiado, digamos así, académicamente, no habían ido a la universidad. Si todos sabían leer y escribir, habían aprendido. Y clase social era una clase social baja. Miren, y todo esto, digamos, estas cositas que yo logro poner aquí, miren, eso nos dice, miren, nos dicen varias cosas para nosotros. Que cuando el Espíritu Santo y el Señor viene a nuestra vida, el Espíritu Santo viene, debe de haber esa transformación. Puede ser que, digamos, nosotros nos podríamos poner aquí también, ¿verdad? Y que estemos también en este lado, miren, sin ningún indicio de ser sobresalientes, olvidados. Si usted lo quiere decir, lo más remoto, ¿verdad? Ustedes? Allá voy a mencionar, hasta allá por el Subín 2, allá, Sayaché, ¿verdad? Fundidos en las aldeas, ahí ustedes ni saben quién es usted. Y ahí, como entonces está lejos, no puede estudiar, ¿verdad? Tampoco hay desarrollo, no tiene esos recursos económicos, está ahí en la extrema pobreza. Pero, ¿verdad? La flechita, después, después, ¿verdad? Parados frente a una gran multitud predicando. Entonces, lo que dice aquí, lo que decíamos aquí en Hechos 2, ¿verdad? Miren, entonces Pedro, ¿verdad? Maravilloso, digo yo, ¿verdad? Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, wow, todo un teólogo ahí se había transformado, ¿verdad? Un gran predicador. Sin duda alguna, mire, como que había pasado varios cursos de cómo hablar en público, ¿verdad? No sé cuántos libros había leído Pedro, creo que no, fue la obra del Espíritu Santo. Pero miren ahora, ¿va? Antes lo que se había dicho de ellos, pero ahora aquí vemos a este, llamémosle así, hermano en Cristo, ¿verdad? Lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué está haciendo? Miren, varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, ¿verdad? Y habla, predica con esa elocuencia, con ese poder del Espíritu Santo. Antes dijimos aquí, ¿verdad? Nadie tenía privilegios, pero ahora todos están involucrados. Yo no sé si aquí no mencionamos a todos qué estaban haciendo, ¿verdad? Pero sabemos que todos los que eran apóstoles estaban involucrados en el ministerio de diferente manera. Y es tanto así, digamos que así tenemos, pues como tenemos el libro de Apocalipsis, uno de los apóstoles, ¿verdad? Que llegó hasta ahí, ¿verdad? Y escribe el libro de Apocalipsis. Antes, sin preparación,
Ahora sin cuidado y activos, miren. Antes no tenían nada ni operación, hombre, no les da temor, ¿eh? No tienen miedo. Clase salvaje. Pero bueno, ahora siempre activos. Ya no están solo ahí como, voy a decir así, no se vayan a molestar conmigo. Porque así esa es la frase que nosotros conocemos, ¿verdad? Ya no solo estamos calentando bancas, ¿verdad? Pero antes sí, ¿verdad? Antes era solo calentar bancas, pero ahora no, porque el Espíritu Santo ya vino a mi vida y a mi corazón. Entonces yo estoy activo, 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 activo. Ya. Y vamos a ver ahí esos detallitos. Vamos a de esa manera. La obra del Espíritu Santo en ese proceso del discipulado. Vamos a ver qué podemos ver ahí. Hablando, por supuesto, de la vida de los apóstoles. Sus debilidades humanas fueron transformadas en capacidades y dones sobrenaturales. Y es lo que hemos ya ido diciendo. Esto, estos versículos que hemos ya mencionado. ¿Ustedes? ¿Cómo es que ellos fueron transformados? Hechos 2, 6 al 11. Como vamos ahí, no vamos a leer todos, pero solo quiero mencionar. Miren, ¿cómo es que la obra del Espíritu Santo puede hacer la diferencia? Dice ahí, y fueron todos, cuatro, si quisiéramos leerlo, pero han sido seis. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Ah? La obra del Espíritu Santo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son todos esos galileos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora, el Espíritu Santo puede hacer y marcar la diferencia, hermanos. Ahí está, mire, ahí vamos, eso, vamos a ir a ver. Y otra cosa más. Refiriéndose al apóstol Pedro y Juan, miedos y temores fueron transformados en confianza y en valentía. ¿Qué dice este libro de Hechos 4:13? Mire cómo lo presenta. Entonces, miren, hablando de Pedro y Juan, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaba y les reconocía que habían estado con Jesús. La obra del Espíritu Santo, entonces, en ese proceso de formación cristiana, hermanos. El miedo, los temores pueden ser transformados en confianza y en valentía. Así es, mis amados hermanos. Eso es lo que la obra del Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y ahí es donde yo digo, hermanitos, mis hermanitos, si algo de esto, digamos ahí, creemos que no está del todo ajustado, o sea, yo creo que ese es el momento. 240, ¿qué dice 240? Ya lo hemos leído más de una vez, pero lo vamos a repetir. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Miren, estos que dice aquí que no habían tenido ninguna preparación. No dudemos, hermanos, que fue la obra del Espíritu Santo que permitió que estos hijos de Dios fueran transformados y cambiados. Y como fruto de ello, hoy tengamos la Biblia. A Dios los utilizó. Y entonces también yo creo que cada uno de nosotros Dios nos quiere utilizar. No para tal vez, no para, vamos a decir, escribir otra Biblia, pero sí hay mucho por hacer, hermanos. Sus derrotas transformadas en actos de valentía. Recordemos a Pedro, ¿verdad? De ahí cuando en, cuando el Señor Jesús va a ser crucificado y él llega ahí, lo reconocen y él la niega, ¿verdad? Dice, no, yo no soy uno de ellos, ya, nada, ustedes están confundidos, no soy yo, ¿verdad? Pero ahora veamos aquí en Hechos 5:29 cómo está él respondiendo. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, qué valentía, además. Y sabiendo realmente delante de quién estaban, recordemos. Aquí habían sido aprendidos, estaban en la cárcel, estaban siendo cuestionados por los jueces, por las leyes de ese tiempo.
Y con qué valentía. Yo no dudo que fue el Espíritu Santo que puso en ellos esa valentía y las palabras, digamos así, adecuadas y correctas para expresar lo que ellos expresaron. ¿Ya? Y pues así, digamos, yo les animo a que sigan leyendo esos versículos ahí. ¿Cómo es que se puede ver esa enorme diferencia cuando el Señor hizo la obra y el Espíritu Santo llegó a esos corazones? Ahora el Espíritu Santo en ese proceso entonces de la formación. Ahora vámonos a nosotros. Ya, una vez más aquí volver a nosotros. ¿En dónde podemos ver esos cambios? ¿Ya? ¿Dónde? Vida sin Cristo, ya lo mencionamos, porque ahora tal vez lo voy a tratar de enfocar de un poquito diferente. Vida sin Cristo, a lo mejor sin o con poca preparación académica. ¿Ah? Y lo cual, miren, lo digo así, ¿verdad? Lo digo así, no, y eso yo creo que no es que no sea cierto, es cierto. La preparación académica no tiene nada que ver con la vida espiritual. O sea, la preparación académica no nos va a hacer más espirituales ni nos quita la espiritualidad. Así. Y no estamos diciendo que eso sea malo para la vida terrenal, sino que esto, digo aquí, es que no nos quita ni nos pone nada en nuestra comunión con el Señor. Sin pena ni cuidado, ¿verdad? Por lo espiritual, cuando estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Eh? Días domingos, paseos o dormir. ¿O no? ¿Qué hacía usted cuando no iba a la iglesia? A ver, alguien se atreve a comentar ahí qué hacía cuando no iba a la iglesia usted. Antes, no, si no conocía al Señor, ¿qué hacía? A Matitlán, mejor, ¿verdad? ¿Qué otro lugar era su lugar de fin de semana? ¿Alguien se anime ahí a comentar? Ver partidos de fútbol. Ah, muy bien, a los campos, ¿no? Ustedes, gracias, hermano. Yo no sé qué campos visitaba usted, hermano. Eh, Mateo Flores o aquí el del Ah, Trébol, muy bien, mira, a puro los rojo, Rojos. ¿ah? Así Ah, es. se nota, tiene sangre roja. Mire, pero esa es la vida sin Cristo, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, digo yo, ¿no? ¿Qué el domingo hay partidos de fútbol? Vamos, hasta con los patroquitos a uno de los partidos de fútbol. ¿Por qué? Porque eso es. Recursos económicos mal utilizados, ¿verdad? Pero mire, tal vez es algo contradictorio, ¿verdad? Lo que es el número 5, pero había familia en armonía, ¿sí? La esposa, lo voy a decir así, la esposa contenta el día de lunes le hacía el caldito al esposo, ¿verdad? Para que se recuperara de haber estado un fin de semana bebiendo licor, ¿verdad? ¿No les pasaba eso a ustedes, hermanos? Pero ahora, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora. Una flechita ahí siempre marca, ¿verdad? Ahora, nueva vida, Cristo. Ahora estamos aquí, ¿verdad? Antes estábamos aquí. Y digamos, sí era válido todo esto, pero ahora estamos en este lado. Vamos a ver qué hay aquí ahora. ¿Ah? ¿Qué cambios hemos experimentado en eso? ¿Qué hemos realizado como hijos o, o después de haber conocido a Dios? ¿Será que ahora nuestros días domingos no se han vuelto días de religiosidad? ¿Ah? Intentando, los días del 4, ¿va? Intentando mitigar la conciencia, dando algunos aportes a la iglesia, ¿verdad? Ya. A lo mejor cumpliendo un montón, le voy a decir así, miren, no me vayan a malinterpretar, hermanos. A lo mejor estamos tratando o intentando cumplir un montón de normas. Y viene la pregunta, ¿verdad? ¿En qué nos puede ayudar eso? En la comunión con nuestro Señor, hermanos. Cumplir un montón de normas. Ah, vamos antes aquí, ¿va? Ahora aquí. Yo creo que, entonces, si vamos, digamos, si esto es lo que estamos experimentando, digamos, ¿sí? Entonces, sí, ahí es donde sí tenemos ciertos conflictos, ¿verdad? Y es ahí donde, entonces, este que es nuestro enunciado, es aquí donde decimos que la obra del Espíritu Santo en este proceso del discipulado no nos puede ayudar. Así es, hermano. No. Si estamos de esta manera, y los días domingos como los convertimos en un día de religiosidad, porque tenemos que ir a cumplir la norma, porque ya te, si no voy a la iglesia me regaña, ¿verdad? Entonces, me llama el pastor, ¿verdad? Van a estar preguntando por mí, van a estar ahí diciendo por qué no vine.
Y eso no es, la vida no es así, hermanos. Es que no debemos ir al, digamos así, miren, no debemos ir al templo los días domingos para que no nos llame el Señor o el pastor, no. Vamos a ir al templo, porque en nuestro corazón hay gratitud. Queremos ir a alabar y glorificar a nuestro Dios porque hemos tenido una semana de bendición o una semana de luchas y pruebas, porque eso pasa. Les invito al domingo, cuando yo voy a compartir el tema, compartiendo, poniendo en práctica nuestra fe, y parte de eso es hacer esto que vamos a compartir. Así que están invitados el domingo, nuestro devocional, estamos compartiendo ahí. Debemos de poner en práctica la fe, tal vez no teniendo ahí, porque es el mal concepto tal vez de lo que es la fe. Pensamos que la vida cristiana es solo bonanza y bonanza y bonanza, y todo bien, ¿verdad? Pero cuando nos encontramos con que no es así, entonces ya nos ponemos a pelear con Dios, ¿verdad? Pero la vida cristiana. Vamos a ir a avanzar un poquito más y vamos a, yo sé que los minutos pasan ustedes, pero tenemos un reto ahí y vamos a ver algunos ejemplos. Yo creo que es bien importante que lo veamos. Ya vimos los ejemplos de los apóstoles, pero vamos a ver unos ejemplos más. La obra del Espíritu Santo en el proceso del discipulado. Ahora veamos a nosotros, en dónde podemos ver nosotros esos cambios. ¿Dónde lo podemos ver? Entonces, la obra del Espíritu Santo está ahí. ¿Qué deberíamos de hacer si nos quedásemos con la última frase? Menos normas, más de Jesús. ¿Qué deberíamos hacer? Menos normas, más de Jesús. A ver, ¿qué, qué, qué diría usted que deberíamos de hacer? ¿Alguien quiere comentar algo o opinar algo, hermano? Yo sé que hay un grupito ahí, no sé ni cuántos hay hoy, pero hay varios ahí conectados. ¿Cómo el Espíritu Santo nos debería de ayudar no, tal vez no quitar las normas, sino que sean menos, pero que conozcamos más quién es Jesús? Porque ahí es no va a venir el cambio, no en cumplir normas, no en seguir unos rituales, porque ahí es donde nos equivocamos. ¿Alguien quiere comentar? Yo les dejo un minutitos ahí el micrófono para que usted hable. Vamos a ver quién quiere comentar algo ahí. Menos normas, más de Jesús. Eso va a hacer la diferencia. ¿Alguien? Avanzamos un poquito más. Miren, y esto, miren, esto lo encontré, digamos así, dentro de nuestras lecturas que estamos haciendo todos los días. Cuando yo estuve leyendo este capítulo, digo, wow, esto es lo que nosotros estamos practicando, esto es lo que estamos estudiando estos días. Ya. Este San Marcos 7, de 1 al 23, nos ilustra lo que puede estar pasando. Y entonces, el Espíritu Santo, de ser así, no puede hacer su trabajo. Y vamos a leerlo más. Y les invito, si no lo leyeron el día que nos tocó leerlo, ahorita lo vamos a leer. Aunque tal vez no vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Pero sí vamos a leer esos versículos que yo mencioné ahí. Porque miren, hermanos, lo que está aquí, lo vamos a ir a través de ahí tratando de comentar un poquito, porque yo creo que es bien importante. Y yo creo que aquí está, digamos, el enfoque y esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que minimicemos lo que puse aquí arriba, que haya menos normas. Así, menos normas, pero que sí podamos conocer más de Jesús cada día. Cada día. Miren, pues, esto que digo es tan conocido este pasaje. Dice, miren, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, les condenaban. Norma, ¿verdad? Es tradición, ¿verdad? ¿Sí? Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? ¿Aferrándose a qué? Tienen ahí San Marcos 7, capítulo 3. ¿Alguien lo lee? Ahí no lo quiero hacer yo, sino alguien lo quiere leer, hermanos. San Marcos 7:3, ¿qué dice?
porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Miren, y por eso yo les dije así, entonces, menos normas más de Jesús. ¿Quiénes eran estos escribas? Pues digámoslo así, eran los líderes religiosos. Pero su enfoque estaba más en cumplir normas y tradiciones que cumplir los principios de la palabra del Señor. Y entonces, miren, estaban, digamos, desenfocados. Y mire, lo diríamos, lo voy a decir, miren, digamos que eran, aquí dice ancianos, eran ancianos porque eran los líderes religiosos. Y en nuestro tiempo lo mismo, ¿verdad? A los ancianos se nos conoce como líderes religiosos. Que Dios nos guarde, ¿verdad, hermanos? Líderes, quienes estarán escuchando por ahí, que nuestro enfoque sea más animar a la congregación a que cumpla las normas en lugar de principios bíblicos. Esto, miren, es fascinante, hermanos. Qué terrible, ¿verdad? Que los líderes que conocían la Biblia, la ley, pero no conocían quién era Jesús, a quien decían que estaban sirviendo, a quien pretendían agradar con cumplir un montón de ritos. Y miren todo lo que pasó. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban y no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavarse las manos, de los de beber y todo lo que hacían de rito. Y dice que aquí estaba leyendo un poquito, digamos, ahí dicen los comentaristas, ¿verdad? Que no es que los apóstoles o los discípulos no se lavaran las manos para comer. No, no, no. Sino dice que era que no seguían el rito, ¿ya? Ese rito que ellos tenían. Y ese rito tenía que ver con cosas, cosas secundarias que no tenían nada que ver con la espiritualidad. Dice, cuando habla, dice que habla del mercado, y cuando, por ejemplo, el rito era, ¿verdad? Que si iba al mercado, pues había mucha gente y se contaminaba, entonces al venir a su casa tenía que bañarse, tenía que hacer todo un ritual. Y por eso fue que eso es lo que pasó aquí, ¿verdad? Como los discípulos, digamos así, andaban con Jesús, iban a comer, no tenían, digamos así, la ducha para bañarse y hacer todo el ritual, entonces solo se lavaban las manos y comían. Entonces ahí están los religiosos, ahí, digamos, para señalar lo que supuestamente para ellos no estaba bien, porque estaban tan interesados en los ritos y no en los principios de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, yo creo que, miren, hermanos, esto son las cosas que está haciendo daño. Lamentablemente, digamos, sí, hizo daño en ese tiempo, ¿verdad? Y sigue siendo daño ahora. Ahora sigue siendo mucho daño a la obra del Señor. Porque a veces nos enfocamos mucho más en los ritos y no en los principios de la palabra de Dios. Miren, 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué estos discípulos, ahí va, ese señalamiento, ¿por qué estos discípulos no andan conforme a la tradición? Mira, una vez más, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas. Según ellos, estaban haciendo gracia, ¿verdad? Estaban ahí como que enseñándole a la persona de Jesús cómo tienen que hacerse las cosas, ¿verdad? Porque ellos estaban tan enfocados y tan afanados en las tradiciones. Y eran especialistas en las tradiciones. Y dicen los comentaristas, ¿verdad? Que la tradición casi, casi sustituía a la palabra del Señor. Y por eso es que la gente se escuchaba. Y por eso estaban viviendo de esa manera. Pero mire qué hace la persona de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra. ¿Qué dice? A su corazón, ¿qué dice? Lejos de mí.
a su corazón lejos de mí. Y, digamos, y en esa condición, hermanos, entonces nuestro enunciado que tenemos ahí arriba, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, en este proceso del discipulado, muy poco puede hacer. Así es, hermanos. Cuando nuestro corazón está lejos de Dios y solo estamos tratando o intentando o cumpliendo un montón de ritos enormes. Pues en vano me honra, ¿verdad? Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. El lavamiento de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Mire, qué preciosas esas enseñanzas de ustedes. Ah, ¿cómo es que a través de eso, digamos, nosotros podemos también sacar algunas lecciones para nuestra vida? Y una vez más, ¿verdad? Si nuestra vida espiritual, digamos, está así, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, pareciera que no hemos conocido el que es Jesús. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que dejemos a un lado las tradiciones. Y vamos a ver otro personaje de la Biblia, entonces tal vez vamos a poner algunos ejemplos de nosotros, de cómo es que no nosotros podemos caer en esas cosas también. Porque yo creo que hay algunas cosas, digamos, que pueden ser contemporáneas. ¿Ya? Y aquí miren, la otro, digamos, el otro, sigue, lo que sigue aquí es ese extremo, digamos así, en lo que habían llegado estos mm, líderes religiosos en cuanto a lo que hacían. Seguimos leyendo, ¿verdad? Pero 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irrepresiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudar, y no le dejáis hacer más por su propia, por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Cómo era esta cosa ustedes? Dice que dicen los comentaristas, ¿verdad? Que esto era bien, ¿cómo le llamaríamos? Masacre, digamos así. Porque alguien, por ejemplo, tenía a sus papás de allá grandes y tenía dinero suficiente, pero no quería ayudar a su papá ni a su mamá. Sí, dice que solo con que dijera la palabra que aparece ahí, ¿verdad? Esa palabra así mera, rara, corbán, ya estaba libre, ya no tenía que ayudar a su papá ni a su mamá. Y porque dice que esto de corbán que quería decir que lo que el recurso que él tenía era para ayudar supuestamente a Dios, ¿verdad? O para llevarlo al templo. Y eso según la tradición, no es que Dios lo haya dicho, no. Eso lo habían dicho los líderes religiosos. Quien decía eso, ya digamos, se salvaba, ya no tenía supuestamente, ¿verdad? Pues, según ellos, ¿verdad? Ya no tenía ninguna responsabilidad con su papá y su mamá. Bien se podría morir su mamá y su papá de enfermos y todo, y aunque él tuviera todo el recurso para poderles ayudar, no lo hacía. Y estaba tranquilo, con la conciencia limpia, porque había mencionado Corbán. Y aunque después dice que ese recurso y ese dinero que él tenía, lo utilizase para lo que bien le pareciera y nunca lo llevaba a la iglesia. Eso era, o sea, a esos extremos les llevó la tradición. Y por eso es que el Señor los reprende duramente. Porque con eso ellos estaban tratando de justificarse, digamos así, que estaban haciendo el bien. Pero su corazón, ¿qué dice? Estaba lejos de Dios. Lejos de Dios. Un ejemplo más, diría yo. Podríamos ir el paso de ese ejemplo. Y yo lo puse así. Esos versículos son tan contundentes y muy prácticos de lo que Dios espera de sus hijos. Veamos este otro ejemplo. San Juan 3 y la vida de Nicodemo. Este otro ejemplo, ustedes. Espero que
Vamos a aprender de este ejemplo. Otro líder religioso. Miren, otro líder religioso. Otro anciano de la iglesia, digamos así, otro diácono, otra diaconisa. Otro líder de alabanza, ¿verdad, hermanos? Está ahí. Miren, pero su corazón también lejos de Dios. Y qué triste, ¿verdad? Miren cómo dice San Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que dice, un principal en los judíos. Ah, para que la Biblia lo mencione así, digamos así, es que era sin duda alguna una persona principal entre los judíos, pero era un fariseo y entonces era un conocedor de la ley, era un líder religioso que digamos así, pretendía saber mucho, porque mire cómo, digamos así, cómo lo voy a decir así, mire cómo se llega a Jesús, ¿va? ¿Con qué expresión? ¿Va? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, reconoce la autoridad de Jesús, ¿va? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Eh? Un conocedor de la vida. Sabía quién era Dios, sabía quién era Jesús. Pero, una vez más, su corazón, digamos, aunque ahí no lo dice, ¿verdad? Pero por lo que da a entender, ¿dónde estaba su corazón? Su corazón estaba lejos de Dios. Miren, hermanitos, ¿cómo uno lo puede, digamos, cómo lo podemos decir o cómo lo podemos explicar? Yo creo que en nuestro contexto lo podemos decir así. Que Dios nos ayude a no ser uno de ellos, por supuesto. Que bien, muy bien, pueden haber personas con un liderazgo en las iglesias sin haber conocido quién es Jesús. Por eso digo, miren, tengamos cuidado que no seamos nosotros como ellos. Bien, pueden haber líderes que nos estén enseñando tradiciones, ¿verdad? Y un montón de normas y reglas, pretendiendo y haciéndolo en nombre de Dios, ¿verdad? Pretendiendo que con eso vayamos a nosotros a dar a Dios, pero con un corazón, una vez más, así. No ha tenido ese encuentro con Jesús. Y por eso es que la obra del Espíritu Santo en ese proceso de su formación no hace la obra. Y miren cómo era este Nicodemo. 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez más, un líder religioso, sirviendo, conociendo, pero alejado de Dios. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Llegar a esos extremos, digamos así. ¿Cómo es que se puede llegar a esos extremos, verdad? Estar bien involucrado sin conocer a Dios. Y hoy una vez más nos preguntamos, ¿verdad? ¿No será que nos pasa a nosotros eso, ustedes? Ya, ¿no será que somos parte nosotros también de ese proceso? Que nos hemos involucrado tanto, digamos así, supuestamente en lo que es de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y por eso yo les decía, miren, hermanos, ahí, esa es la importancia de conocer, de tener ese encuentro con Jesús. Y cuando ese encuentro con Jesús sea real, hermanos, el Espíritu Santo va a venir a nuestro corazón. Y de seguro, ese cambio va también a ser real. Ya le hemos visto dos, tres ejemplos positivos y también ejemplos negativos. Yo creo que lo que nos presenta Marcos y lo que nos presenta Juan son ejemplos negativos de lo que no debemos nosotros hacer, de lo que no debemos nosotros permitir en la vida. Porque no ayuda,
no ayuda las cosas que son tradiciones en nuestra vida espiritual. Ahora yo les decía, ahora quiero que ustedes me ayuden, los que están presentes. ¿Quiénes me quieren ayudar mencionando algunas cosas que nosotros podamos estar haciendo como tradición y que no ayuda en nuestra vida espiritual? Yo sé que están ahí, hermanos, y están escuchando, porque no me han dicho que no me escuchan. O sea, vamos a ver quién quiere opinar y comentar. Pues de los dos personajes, dos aspectos negativos hemos hablado. De los de Marcos, capítulo 7 y este de San Juan 3. Pero ahora eso traigámoslo a nuestro contexto. ¿Cómo nosotros lo podríamos estar aplicando tal vez sin darnos cuenta y creyendo o pretendiendo que con lo que estamos haciendo bien, estamos ayudando a los demás, ¿verdad? Les estamos criticando. Hermanos, hoy sí les escucho, pues. Vamos a ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién dice yo? A veces nos ocupamos demasiado de lo religioso, ¿verdad? Nos ocupamos demasiado de la obra de Dios que descuidamos es la parte importante que es la familia también, ¿verdad? Por eso tenemos que guardar un balance para, ¿verdad? Servir a Dios, claro, al 100%, sacrificio, ¿verdad? Pero también cuidar la vida familiar. No caeríamos al otro extremo de cuidar demasiado a la familia y no servir a Dios en la iglesia, ¿va? O sea, son cositas que debemos de... Entonces, tradiciones, creo que siempre tenemos, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Y a veces se nos complica cuando no queremos cambiar ciertas cositas de labores. Si hacemos la Santa Cena en la mañana, ¿por qué no hacerlo en la tarde, noche? Si lo hacemos domingo, ¿por qué no hacerlo otro día de la semana? Entonces, a veces nos aferramos a la tradición y no buscamos tal vez el bien común, o sea, el bien de la comunión de todos. Digo, otra de las cosas que estos apóstoles, cuando antes de conocer a Cristo, pues eran hombres sin duda muy ocupados también, ¿verdad? Trabajadores, eran duros, asoleados, ¿verdad? Ya cuando se convierten a Cristo, creo que las caminadas, las asoleadas, las insultadas que tuvieron cuando andaban con Cristo, pues las aguantaron, ¿verdad? Tal vez no al 100%, pero sí las aguantaron. Entonces vemos que se metieron de lleno, claro, les costó en el proceso, pero se metieron de lleno y lograron ir afinando y se dedicaron pues de lleno a la obra que se les había encomendado, ¿verdad? Sería. Gracias, hermano. Gracias, Pastor. Yo creo que buenos ejemplos ustedes. Y eso que decíamos de ejemplos contemporáneos, ¿verdad? Y mire, con esto que decimos, no estamos diciendo que no se haga. Por ejemplo, de involucrarnos en la iglesia. Y a veces nosotros ahí tratamos de tener cuidado, ¿verdad? Que no nos saturemos de, como le decimos nosotros, privilegios, ¿verdad? Porque entonces caemos en religiosidad, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio.
Tengamos cuidado de veras, no caer en religiosidad ustedes. Pero tampoco ser, como decía el pastor, ser así pasivo, ¿verdad? Ay, yo no soy religioso, ah, entonces no hago nada. No. Yo creo que cada cosa tiene su lugar y tiene su espacio. Y lo que tenemos que buscar, digamos, es que en ese espacio conocer más de Jesús. Y cuando conocemos más de Él, miren, hermanos, la situación es tan diferente, tan diferente. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y lo que decía el pastor, el trabajar, bueno, si usted ha sido trabajadora, como lo sabía de los apóstoles, ¿verdad? Ellos eran pobres, sin letras y nada, pero no haraganes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que creo que lo que Dios espera de nosotros. La religiosidad debemos dejar a un lado. Bueno, podríamos mencionar otro ejemplo más. Por ejemplo, menciono algo religioso, ¿verdad? Puede ser del diezmo. Ay, yo doy mi diezmo y entonces yo estoy cumpliendo. No se trata de cumplir, hermanos. No se trata de cumplir. El diezmo es un acto de obediencia. No se trata, no por cumplir, no porque me lo exige, no porque me lo piden, ¿verdad? ¿Sí? Si lo estamos viendo de esa manera, estamos cayendo en la religiosidad. Si no se debe nacer de nuestro corazón en gratitud por lo que Dios ha hecho con nosotros, lo damos con gozo y con alegría. Igual al ir a la iglesia, ¿verdad? Debemos ser por gratitud, no porque me lo pidieron. ¿Alguien más quiere participar? Le dejo ahí el micrófono listo para que. Yo creo que también de eso caemos también en la forma de vestir, o en el vestido, mejor diciéndolo así, y en la música. La música es, ahí se presta un montón para eso ustedes. Voy a poner un ejemplo extremo, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahí con nosotros llegara uno que quisiera que se cantara salsa, por ejemplo? ¿Ya? ¿Es malo? O, o solo lo de nosotros pensamos que es lo correcto. Qué bueno que la iglesia tiene variedad y nosotros tenemos nuestra forma, pero deberíamos de respetar que vosotros, ¿verdad? Ahí se debería de ver realmente que no es, que no es religiosidad, sino cada quien tiene su forma. Dos ejemplos que he puesto ahí que yo creo que eh, se puede notar un montón. Gracias. Y eso es, de veras, eso es lo que, miren, lamentablemente sí nos ha encerrado, nos ha dividido en lugar de unirnos. Porque han surgido, vamos a decir, un montón llamémosle así, denominaciones, como se conoce comúnmente, ¿verdad? Y cada quien con sus ciertas normitas por ahí, ¿verdad? Pero en lugar de centrarnos a veces en conocer más de Dios, en la Biblia, nos enfocamos más a veces en los ritos y las normas que las organizaciones nos ponen, ¿verdad? Y eso nos aleja de Dios, ¿verdad? Porque intentar cumplir con aquello y con lo otro, no tenemos tiempo para leer la Biblia, que es nuestro manual. Ay, es que difícil es lo que Dios espera de nosotros. Ahí es, miren, donde el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y en eso estamos, hermanos. La obra del Espíritu Santo en el proceso de nuestra formación. Y si algo, digamos, de eso no estamos experimentando, mis amados hermanos, es porque algo no está bien. Así os lo digo, algo no está bien. Porque lo normal, lo que la Biblia enseña es que si somos hijos de Dios y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad y la oportunidad de hacer cosas trascendentales y maravillosas. ¿Alguien más quiere opinar algo, hermanos? Les dejamos en unos minutos. Si yo les quiero poner un ejemplo que lo ponía el domingo donde estuve compartiendo, se lo voy a poner a ustedes también. ¿Alguien más? No. Bueno, vamos a finalizar entonces con este ejemplo que yo compartí el domingo. Si lo escuché de un predicador, ¿verdad? Más o menos dice que le vamos a pedir a hermana Xiomara que cierre los oídos. No es contra usted, hermana. Compartía ese pastor era de una hermana, chacha, más o menos la década de los 70, la líder de alabanza, pero tenía el pelo corto. Entonces dice que los líderes de la iglesia se van contra el pastor, ¿verdad? Pastor, mire, ¿cómo es posible que esta hermana que se corta el pelo esté dirigiendo a la alabanza? ¿Verdad? Los pobres pastores a veces sufren, ¿no, pastor? A tener que ir a decir de ahí cosas que son tradiciones, porque no tienen nada que ver con el corazón, ¿verdad? Tú vas al pastor a hablar con la hermana, mire, es que usted no.
No puede seguir dirigiendo el grupo de alabanza si se corta el pelo. A mí me gusta así, voy a seguir así. Y va entonces pasar con los líderes. Miren, si le gusta, y va a seguir así. Entonces quiten el privilegio. Y va el pastor con ella. Te vamos a quitar el privilegio si no dejas crecer el pelo, si no crees. Pues quíteme el privilegio. ¿Y qué? Y le quitan el privilegio. Dice, oh, sorpresa, dice el pastor. 2 años después aparece la muchacha dice, con el pelo largo. ¿Y qué pasó? Le dice el pastor. Y dice, ¿sabe, pastor? Me enamoré de muchachos que dijo, y a este muchacho le gusta el pelo largo. Entonces, anda con el pelo largo. Pues ahí está la lección de hacer. Tenemos que enamorarnos de Jesús, nosotros. Cuando estemos enamorados de Él, las cosas, los cambios que hay que hacer van a ser fáciles. No por imposición, sino por estar enamorados de Jesús. Esa es la invitación que Él nos hace, que nos enamoremos de Él, que experimentemos realmente lo que el Espíritu Santo puede hacer dentro de nuestro corazón. Y entonces las cosas van a ser fáciles. Los pastores no tenemos que estar ahí regañando a nadie, sino simplemente enseñar la palabra, ¿verdad? Porque si vamos a ir con un montón de normas, hermanos, no va a funcionar. Lo que tenemos que ir es con amor y los principios de la Biblia. Y cuando el Espíritu Santo, mire hermano o hermana, haga la obra en su corazón, le va a pasar lo que le pasó a esa muchacha. Sin necesidad de nada, obedeció y fue transformada y cambiada. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, ustedes. ¿Estamos listos para enamorarnos de Jesús? Y todo lo que Él nos pida, lo vamos a hacer. Ustedes. A los esposos nos pide amar a la esposa, ¿verdad? Vamos a amar a la esposa, vamos a estar bien. Si a los hijos se les pide obedecer, también van a obedecer ustedes. Honra a tu padre y a tu madre, dice, ¿verdad? Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y lo van a hacer por qué? Porque lo estoy diciendo, no, porque están enamorados de Jesús. Cuando nosotros como iglesia se nos pida, ¿verdad? Mira, hermano, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a venir a las 8, ¿verdad? Antes vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque estamos enamorados de Jesús, no porque nos están diciendo que hay que venir a cumplir una tradición o una norma o un rito. Lo que queremos saber agradar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que marca la diferencia, hermanos. Enamorados de Jesús. ¿Algo más? ¿Quiere comentar algo ahí? Si no, lo vamos a dejar ahí por hoy ustedes. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad, ¿verdad?, de aprender y eso que aprendamos que de veras nos sea útil en nuestro diario vivir, hermanos. Ese es lo que, ese es el anhelo. ¿Ves? Yo he estado aprendiendo bastante, ustedes. He estado aprendiendo bastantes cosas, digo yo, qué bueno, Dios es con nosotros, ustedes. Cosas tan sencillas que no, mire, y que la vida espiritual, la vida cristiana no es difícil, ustedes, no, hombre. No creamos que ese, por eso les digo, miren, una vez más, ¿verdad? No se trata de cumplir un montón de normas y reglas y no. Lo que tenemos que hacer es conocer quién es Jesús y qué Él ha hecho por nosotros, y sencillo. Todo lo demás va a venir, se va a deducir como actos de obediencia. Y no vamos a sentir que sea una carga pesada la que estamos llevando. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo ahí? Unos minutitos. Si no, pues que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Y que hacemos un sábado alegre. ¿Alguien más? ¿Listos? Bueno, Dios me lo bendiga, pues, y saludos para todos. Que estén bien este fin de semana.